¿Qué es una base de datos distribuida? Es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, que se encuentran distribuidas entre diferentes sitios interconectados por una red de comunicaciones. La información que constituye la base de datos está almacenada en diferentes sitios de la red, y las aplicaciones que se ejecutan acceden a estos datos en lugares distintos. Por lo tanto, una base de datos es una colección de datos que pertenecen lógicamente a un solo sistema, pero que físicamente se encuentra distribuido en varios lugares de la red. Cada sitio en la red es autónomo en sus capacidades de procesamiento y es capaz de realizar operaciones locales, y en cada uno de estos ordenadores debe estar ejecutándose una aplicación a nivel global que permita la consulta de todos los datos como si se tratase de uno solo. Un sistema de base de datos distribuida es un sistema en el cual múltiples sitios de bases de datos están ligados por un sistema de comunicaciones, de tal forma que un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos en cualquier parte de la red, exactamente como si los datos estuvieran almacenados en su sitio propio. Es entonces el resultado de la integración de una base de datos distribuida con un sistema para su manejo. Una base de datos distribuida puede ser homogénea o heterogénea. Sistema de base de datos distribuido homogéneo. Un sistema de base de datos distribuido homogéneo es un sistema en el que existen una serie de bases de datos con el software del mismo fabricante y generalmente con distinta información en cada una de ellas. Al ser todas las bases de datos del mismo fabricante, la comunicación entre las distintas bases de datos suele ser fluida. Sistema de base de datos distribuido heterogéneo. Un sistema de base de datos distribuido heterogéneo es un sistema en el que existen una serie de bases de datos con el software de distinto fabricante, quizás no en todas las bases de datos, pero sí en alguna de ellas. Los ambientes en los que se encuentra con mayor frecuencia el uso de bases de datos distribuidas son cualquier organización que tiene una estructura descentralizada. El enfoque distribuido de las bases de datos se adapta naturalmente a la estructura de las organizaciones. Además, la necesidad de desarrollar una aplicación global se resuelve fácilmente con bases de datos distribuidas. Si una organización crece por medio de la creación de unidades o departamentos nuevos, entonces el enfoque de base de datos distribuidas permite un crecimiento suave. Además, como ya se ha mencionado, los datos se pueden colocar físicamente en el lugar donde se accede más frecuentemente, haciendo que los usuarios tengan control local de los datos con los que interactúan. Los casos más típicos son organismos gubernamentales o de servicio público. La industria de la manufactura, particularmente aquella con plantas múltiples, por ejemplo, la industria automotriz, aplicaciones de control y comando militar, líneas de transporte aéreo o cadenas hoteleras, y servicios bancarios y financieros.